piensa el exfiscal y actual diputado del Congreso Nacional, Harry Dixon? ¿Necesita el Estado hacer una evaluación a medio término de esta agencia de investigación criminal? Bueno, buenos días, Renato. Gracias nuevamente por la invitación y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, yo creo que lo que pasa en la ATI, lo que pasa en la DPI, lo que pasó con la DIC cuando iniciamos nosotros allá por 1994 con el Ministerio Público, que después fue sustraída del Ministerio Público en el tiempo de Roy Medina y después se llamó DGIC, después de NIC y hoy DPI, es el mismo problema que siempre hemos denunciado nosotros, los niveles de injerencia de otros factores como la política corrupta del país, que ya no solamente es el corrupto tradicional, porque ya el corrupto tradicional ya se vinculó en su momento también con gente del crimen organizado. Entonces entraron a las instituciones y eso ha provocado que las instituciones por eso se vayan contaminando. Y yo digo, la corrupción siempre viene de arriba hacia abajo, es mentira que es de abajo hacia arriba. Usted tiene a alguien que dirija honestamente, con principios morales, con principios éticos, independiente, profesional, capaz, esa institución difícilmente se le va a corromper. El problema es cuando entran estos factores. Entonces empiezan a manipular todo y los agentes o los que trabajan en dichas instituciones se creen con licencia también para delinquir, porque dicen, mire, a mí como mi jefe me utilizó para esto, yo también me siento con licencia para seguir delinquiendo. Así funciona esto. De hecho, el Ministerio Público, por ejemplo, los fiscales, yo recuerdo que solo éramos como 91 fiscales del Ministerio Público y hacíamos un trabajo extraordinario en todo el país. Hoy son más de 600 fiscales y la gente se queja mucho de los fiscales. ¿Por qué? Porque se metió ese virus terrible que yo siempre he dicho no debería estar en el sistema de administración de justicia, que es la injerencia política corrupta del país. Entonces, la ATIC, una institución que regresa al Ministerio Público después de descubrir que fue un error haberla sustraída del Ministerio Público, porque yo siempre he considerado que eso fue un terrible error de aquellos políticos de su momento que miraban en el Ministerio Público un monstruo que ya los alcanzaba, ¿verdad? Entonces le quitaron el brazo de investigación, ¿verdad? Y se lo llevaron a la Policía Nacional y allá terminaron de corromper, allá destruyeron lo que era la investigación profesional que había en el Ministerio Público, si bien no estaba perfeccionalizada, pero sí servía. Yo me acuerdo que uno trabajaba a la par de la gente. Uno caía un caso le caía un caso al fiscal y uno venía, llamaba a un agente, le dijo, fíjate, necesito que me busque este testigo, necesito que me haga esta prueba, necesito que vaya a medicina forense y pida esta prueba. Y cuando uno tenía el expediente bien armado, presentaba la acusación o presentaba el requerimiento fiscal, entonces los casos iban más sustentados. Pero que había un principio de honestidad, ahí habían valores de honestidad. Yo recuerdo todo lo que nos infundó en su momento el abogado Edmundo Orellana. Los fiscales trabajábamos más de 15 horas, ahí los fiscales era común, y Gonzalo no va a dejar mentir, ver fiscales a las 10 de la noche trabajando en el Ministerio Público, haciendo conclusiones, formalizaciones de acusación, preparando expedientes. Y ni siquiera se les ocurría que quiera pedir un aumento salarial o un aumento por el trabajo extra que hacían. O sea, había un compromiso en esa institución que nosotros nos asustamos lo que existe hoy. Entonces, estos niveles de corrupción que ya se están presentando en la ATI es porque toda la institución está con ese problema de corrupción. Porque si no se ha podido combatir o no se ha podido detectar, es porque están todos en el mismo asunto. Entonces, la ATI, si no se le pone ahorita un paro, si no se revisa, pero si no se asume el compromiso de quien tiene que asumir lo que es el fiscal general, porque no creo que el fiscal general, que es el que dirige la institución, no se va a dar cuenta de lo que está existiendo, van a tener problemas. Por ejemplo, un agente de investigación nunca puede decir de qué delitos se trató a primera. O sea, tiene que esperar el dictamen de medicina forense, por ejemplo, o el fiscal no puede decir fue suicidio, fue homicidio, no lo puede decir. O sea, un fiscal, un agente profesional, tiene que esperar el dictamen de medicina forense para dar una opinión calificada de lo que está investigando. Pero yo me asusto que hoy cualquier agente dice fue tal delito, cuando no tiene todas las pruebas, cuando no tiene construido un expediente para salir a los medios de comunicación a decirlo. Entonces la gente se queda con aquello que dijo el agente, con aquello que dijo el fiscal, con aquello que dijo el otro, ¿verdad? Y cuando viene el dictamen de medicina forense y le dice, en este caso, por ejemplo, de la gente que murió o que fue asesinada en Copán,
le dice, no, mire, no es homicidio, no fue suicidio, fue homicidio según lo que establece medicina forense. Y es ahí donde se comete el error. Entonces todo el mundo empieza a dudar. Y cuando una institución pierde credibilidad, y peor en el sistema de administración de justicia, Renato, estamos en graves problemas porque ya la gente ya no cree, ¿verdad? La gente dice, esos son sinvergüenzas como todos los demás y yo no voy a confiar una información a esa institución porque yo voy a ser el perjudicado. Yo recuerdo que en los primeros años del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Criminal abundaba la información. La gente creía en el Ministerio Público, creía en los fiscales, creía en los agentes. Entonces fluía la información. Yo recuerdo que nosotros en Copán, en la entrada a Copán, éramos 2 fiscales y teníamos a cargo 10 municipios de los más violentos, que es el norte de Copán. Y ahí llegaba todo el mundo. Mire, abogado, en tal parte está fulanito de tal que tiene orden de captura. Mire, abogado, en tal parte están sembrando marihuana. Mire, abogado, en tal parte está esto. Fluía la información porque creían en nosotros. Hoy la gente ya no cree por todo lo que pasa, por lo que está saliendo en los medios, por la mala información, por la manipulación de las investigaciones. Entonces, eso es producto de toda la injerencia política corrupta que ha tenido la institución desde hace muchos años. Del experto en la escena del crimen, él va a corroborar con el dictamen médico forense. Yo no puedo ir como fiscal a un juicio con lo único que me dice el especialista en la escena del crimen. Yo tengo que venir y corroborar si lo que me dice medicina forense con lo que me dice el especialista del crimen es lo correcto, pero yo no puedo quedarme únicamente porque el especialista de la escena del crimen me dice fue un homicidio o fue un suicidio. Eso no se puede hacer porque sería yo un irresponsable, sería yo un falta de profesionalismo y dejaría abiertas esas dudas que hoy usted tiene, ¿verdad? Dejaría abiertas esas dudas que usted tiene y dice, ¿y estos por qué dicen una cosa y aquellos dicen otra? ¿Y estos por qué no dejaron investigar a la DPI? ¿Qué esconden? Se pregunta uno. Exacto. ¿Qué esconden en la muerte de la excoordinadora regional de la ATIC? Hay un montón de dudas por todos que pueden ser errores, porque yo conozco también a Ricardo Castro, compañero nuestro en el Ministerio Público, también fue parte de la Asociación de Fiscales de Honduras y nunca le he conocido un acto de corrupción, pero entendemos que hoy el crimen organizado está metido en todo, pues, y peor en esa zona. Yo estuve en la entrada de Copán. Copán Ruinas era parte de los territorios que yo estaba cuando era fiscal, y esas zonas son bien complicadas, son zonas donde hay mucho narcotráfico, zonas que hay mucho contrabando. Entonces no era una zona que es fácil donde estaba esta compañera, es una zona bastante complicada donde se mueve mucho dinero, hay grupos muy fuertes del crimen organizado. Entonces también eso puede influir en que quieran asesinar a un funcionario como la muchacha que murió. Entonces todo eso dice uno, pues ¿qué está pasando acá? Yo lo que sugeriría es que se haga una revisión externa de todo lo que pasó, todo lo que es la escena del crimen, lo que es medicina forense, para determinar si en verdad fue un homicidio o fue un suicidio, porque puede ser también un problema de capacitación, puede ser que no haya capacidad para determinar si es un suicidio, si es un homicidio, y hoy están en este problema y esto es lo que está provocando dudas en la población hondureña. Voy a ir a la pausa comercial, pero aquí debemos quedar claros. ¿A quién le corresponde hacer las investigaciones criminales ahí en la escena del crimen? ¿Puede participar la ATIC o eso es estrictamente función de la DPI? De la DPI. Eso es función de la DPI. Artículo 203 del Código Penal. Bueno, ¿y qué hace la ATIC entonces ahí? Eso ¿Y por qué es la lo que policía, porque la DPI tolera eso? ¿Por qué nadie ha visto eso? ¿Por qué el ministro de Seguridad? ¿Por qué el director de la Policía Nacional? ¿Y por qué mi buen amigo, el subcomisionado Rommel Martínez, no les ha dicho al Ministerio Público? Disculpen, me están invadiendo mi espacio, mis funciones. Las funciones de la ATIC son estas y estas y estas. Los homicidios, asesinatos, suicidios, robos, todo lo que es delito. Eso lo manejo yo porque ya el artículo 203 de la ley me lo está diciendo, que soy yo, no son ustedes. Entonces, eso está. Por ejemplo, como que un oficial de la Policía Nacional aparezca muerto o se suicide o lo maten, entonces llegue la ATIC y diga, no, nosotros vamos a hacer cargo de esa investigación. ¿Por qué? Sí que tiene que investigarlo, es la DPI, no tiene por qué llegar la ATIC a decirle a la DPI, la ATIC, nosotros vamos a hacer cargo de esa investigación. No tiene por qué, porque no están facultados para eso. Máxime, que es un compañero de ellos,
debieron ser más objetivos y más cuidadosos en ese sentido. No, mejor que lo haga la Dirección de Investigación Policial, esa investigación, porque nosotros somos jueces y partes. Recuerde que medicina forense pertenece al Ministerio Público también. Esa dualidad de funciones que dice el abogado, ese es uno de los problemas. Pero esa dualidad de funciones lo están haciendo a capricho, no basados en el artículo 203 del Código Procesal Penal. Miren cuántas cosas se derivan de esto antes de ir a la pausa. Primero, que la ATIC no deja que otras agencias de investigación investiguen ahí en la escena del crimen este caso, que es emblemático porque se trata de una coordinadora regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿Por qué? ¿Qué se esconde? Segundo, y ya lo van a escuchar ustedes, fuimos al Ministerio Público y uno de los oficiales de información del Ministerio Público dice: yo no sé cuál es el problema, si ya lo hemos hecho otras veces, dice que solo nosotros participamos en la investigación en la escena del crimen. Segundo, van a analizar el comunicado emitido por el Ministerio Público que habla de una dirección de inteligencia del Estado. Ya lo van a ver, que no es la DPI y agentes de investigación criminal. Ese es el equipo multidisciplinario. Ahí no mencionan que en el equipo multidisciplinario está la DPI, ni siquiera reflexionando sobre lo que usted dice. El equipo multidisciplinario es otro y no la DPI. Increíble. Bueno, él dice, el abogado Gonzalo Sánchez, increíble, dice: estos son los entuertos que debemos ver, corregir, y si algo se esconde ahí en la muerte de esta señorita que ven en pantalla, y si alguna manipulación ha habido, si alguna protección de intereses ha habido, que no se quiere que se sepa realmente la verdad sobre su muerte, nos lleva a decirle al Estado: ha llegado el momento de hacer una revisión de medio término de la ATIC y no permitir. ¿Te recuerdas los problemas que pasamos con las agencias de investigación de la policía? Claro. ¿Hasta dónde llegaron, los extremos que llegaron y por qué sucedió todo esto que pasó con la policía, el desprestigio total y que ahora trata de reconstruirse? Después de la pausa, nuestro